todos, esto es Embriología del aparato urogenital. Nos encontramos en la Cátedra de Concepción y Formación del Ser Humano de la Universidad Nacional del Chaco Austral. El sistema urogenital se divide en sistema urinario y sistema genital. Ambos se desarrollan a partir de una cresta mesodérmica común. Inicialmente, los conductos excretores de los dos sistemas se introducen en una cavidad común que es la cloaca. Dentro del sistema urinario encontramos los sistemas renales, que durante la vía intrauterina forman tres órganos renales que se superponen en una secuencia de craneal a caudal, que son el pronefros, el mesonefros y el metanefros. El mesonefros y los conductos mesonéfricos proceden del mesodermo intermedio. En la cuarta semana aparecen los primeros túbulos excretores, los cuales forman una red de capilares que formará un glomérulo en su extremidad medial. Alrededor del mismo, los túbulos formarán la cápsula de Bowman y juntas estas estructuras forman un corpúsculo renal. El mesonefros forma un órgano ovoide grande a cada lado de la línea media. La cresta formada por ambos órganos se conoce como cresta urogenital. Sistema colector. Los conductos colectores del riñón se desarrollan a partir de la yema ureteral, la cual penetra en el tejido metanéfrico. Después se dilata formando la pelvis renal primitiva y se divide en las partes craneal y caudal, que son los futuros cálices mayores. Cada cáliz forma dos yemas nuevas que se siguen subdividiendo hasta llegar a 12 o más generaciones de túbulos. Los de segundo orden se agrandan y absorben los de la tercera y cuarta generación, dando lugar a los cálices menores de la pelvis renal. Los túbulos colectores de la quinta y sucesivas semanas convergen en el cáliz menor, donde forman la pirámide renal. Sistema excretor. El riñón se desarrolla a partir de dos fuentes: del mesodermo metanéfrico, que proporciona unidades excretoras, y de la yema ureteral, que origina el sistema colector. La producción de orina va a comenzar al principio de la gestación y se van a formar nefronas hasta el nacimiento. Cuando hablamos de posición del riñón, decimos que adopta una posición craneal en el abdomen. Este ascenso se debe a una disminución de la curvatura del cuerpo y el crecimiento del mismo en las regiones lumbar y sacra. Y cuando hablamos de la función del mismo, nos dice que pasa a ser funcional hacia la 12ª semana. La orina pasa a la cavidad amniótica y se mezcla con el líquido amniótico, el cual es ingerido por el feto y se recicla a través de los riñones. Cada túbulo colector está compuesto por un casquete de tejido metanéfrico. Las células de este casquete forman pequeñas vesículas, que son las vesículas renales. Los capilares crecen y se diferencian en glomérulos, y los túbulos con sus glomérulos forman nefronas. Vejiga y uretra. De la cuarta a la quinta semana, la cloaca se divide anteriormente en el seno urogenital y posteriormente en el conducto anal. El tabique urorectal es una capa de mesodermo entre el conducto anal primitivo y el seno urogenital, en el cual podemos diferenciar tres partes: la vejiga urinaria, que es la superior y la más grande. Al principio es continua con el alantoides, pero cuando la luz de este se oblitera, el braco se mantiene y une el ápice de la vejiga con el ombligo. La parte pélvica del seno urogenital, que en el sexo masculino originará las partes prostática y membranosa de la uretra, y la parte cefálica. Los uréteres se introducen en la vejiga por separado. Como resultado del ascenso de los riñones, los orificios de los conductos mesonéfricos se desplazan muy juntos para introducirse en la uretra prostática, y en el sexo masculino se van a convertir en conductos eyaculadores. El interior de la vejiga se halla revestida con epitelio endodérmico, y el epitelio de la uretra se origina en el endodermo en ambos sexos. Sistema genital. La clave para el dimorfismo sexual es el cromosoma Y, que contiene el gen que determina la formación de testículos, llamado gen SRY. El desarrollo de las características femeninas y masculinas se van a dar a partir de la 7ª semana. Gónadas.
Al principio aparecen como un par de crestas longitudinales que son las crestas genitales. Las células germinales no aparecen hasta la sexta semana del desarrollo. Las células germinales primigenias se originan en el epiblasto y hacia la tercera semana residen entre las células endodérmicas. Durante la cuarta semana migran a lo largo del mesenterio dorsal del intestino posterior, llegan a las gónadas primitivas a comienzos de la quinta semana e invaden las crestas genitales en la sexta semana. Las células epiteliales forman los cordones sexuales primitivos, quienes van a conectar con el epitelio superficial, y va a ser imposible diferenciar entre la gónada masculina y femenina, lo cual se conoce como gónada indiferenciada. Testículo. Bajo la influencia del gen SRI, los cordones sexuales primitivos siguen proliferando y se introducen en la médula para formar los cordones medulares. Las células intersticiales de Leydig, procedentes del mesénquima a la cresta gonadal, se encuentran entre los cordones testiculares y en la octava semana van a comenzar a producir testosterona. En el cuarto mes, los cordones testiculares adquieren forma de herradura y se componen de células germinales primitivas y de células sustentaculares o células de Sertoli, derivadas del epitelio de la glándula. Es importante destacar la existencia de la túnica albugínea, que es una densa capa de tejido fibroso que separa los cordones del epitelio superficial. Ovario. El epitelio superficial, a diferencia del masculino, sigue proliferando y en la séptima semana originará la segunda generación de cordones, que son los cordones corticales. Los cordones ováricos van a degenerar y no hay túnica albugínea. Conductos genitales. Identificamos una etapa indiferenciada donde inicialmente los embriones, tanto masculino como femenino, tienen dos pares de conductos genitales, que son los mesonéfricos y los paramesonéfricos, de Wolf o de Müller. En la línea medial, el mesonéfro se une al paramesonéfros para formar la cavidad uterina. Conductos genitales en el sexo masculino. Los túbulos epigenitales establecen contacto con cordones de la red testicular y forman los conductillos deferentes. Justo por debajo de la entrada de los mismos, los conductos mesonéfricos se alargan, formando el epidídimo. Desde la cola del epidídimo hasta la parte incipiente de la vesícula seminal, los conductos mesonéfricos forman el conducto deferente, y la región de los conductos más allá de las vesículas seminales constituye el conducto eyaculador. Conductos genitales en el sexo femenino. En un principio se pueden identificar tres partes en cada conducto: una parte vertical craneal, una horizontal y una vertical caudal. Con el descenso del ovario, las dos primeras partes se convierten en la trompa uterina o de falopio, y las partes caudales se fusionan para formar la cavidad uterina. Una vez que los conductos se han fusionado en la línea media, se establece un amplio pliegue transverso, el ligamento ancho del útero. El útero y los ligamentos anchos dividen la cavidad pélvica en la bolsa rectouterina y la útero-vesical. Vagina. Se forman dos invaginaciones sólidas a partir de la parte pélvica del seno, que son los bulbos senovaginales, que van a proliferar y formar una sólida placa vaginal. La vagina tiene doble origen: la parte superior, que procede de la cavidad uterina, y la parte inferior derivada del seno urogenital. Genitales externos. También se someten a una etapa indiferenciada que se da durante la tercera semana del desarrollo, donde las células del mesénquima migran alrededor de la membrana cloacal para formar un par de pliegues cloacales, los cuales se van a unir para formar el tubérculo genital. Caudalmente, los pliegues se subdividen en pliegues uretrales en posición anterior y en pliegues anales en posición posterior. Mientras tanto, otro par de elevaciones, que son las protuberancias genitales, van a formar las protuberancias escrotales en el sexo masculino y los labios mayores en el sexo femenino. Descenso de los testículos. Estos alcanzan la región inguinal aproximadamente a las 12 semanas de la gestación,
Migran a través del conducto inguinal a las 28 semanas y alcanzan el escroto hacia las 33 semanas. El testículo desciende a través del anillo inguinal y por encima del borde del pubis y se halla en el escroto en el momento del parto. Descenso de los ovarios. Se establecen justo por debajo del borde de la pelvis verdadera. El ligamento genital craneal forma el ligamento suspensorio del ovario y el ligamento genital caudal forma el ligamento del ovario propiamente dicho y el ligamento redondo del útero. Muchísimas gracias.